Son las 7 de la noche, aquí estamos en Noticias RCN. Son muy graves los hechos de orden público que afronta día a día este país. En una semana hemos hablado de bombardeos donde caen menores, atentados con explosivos en distintas ciudades y secuestros. Lo más reciente es precisamente el secuestro de Miguel Ayala, el hijo del cantante de música popular Giovanni Ayala. Don Carlos Andrés, llegó usted al punto donde delincuentes armados se llevaron al hijo de Giovanni Ayala. ¿Qué sabemos, Carlos? José Manuel, televidentes, muy buenas noches. Hasta el momento es incierto el paradero del joven intérprete de 23 años. Recordemos que él venía procedente del municipio del Tambo. Estaba cumpliendo compromisos artísticos profesionales en el corregimiento de Huisito. Pasó por Popayán, iba en compañía de su manager, tomó rumbo por la Panamericana, el recorrido que hicimos esta tarde. Y ya van a ver, infortunadamente no encontramos mínima presencia de la fuerza pública en ese recorrido. Miguel Ayala, el manager y el conductor salieron de Popayán, tomaron la Panamericana hacia el norte, en el corregimiento del Cairo de Cajibío empezaron a descender hacia la vereda del túnel. Son interceptados en sector rural del túnel del municipio de Cajibío por delincuentes armados de este frente del Jaime Martínez. Esta tarde reconstruimos el recorrido del joven cantante hasta el sitio en que fue visto por última vez. En Noticias RCN llegamos hasta el túnel. Este es el peligroso tramo de la vía Panamericana entre Popayán y Piendamó donde salen los delincuentes. Justamente aquí, donde se acaba el pavimento debido a la obra, los vehículos tienen que bajar la marcha. Fue aquí precisamente donde Miguel Ayala y sus acompañantes fueron interceptados. Hasta el momento ningún grupo delincuencial ha hecho exigencias de dinero para la liberación. En nuestro recorrido de 2 horas, 34 kilómetros ida y vuelta entre Popayán y Piendamó, no encontramos ni patrullajes ni presencia de unidades de la fuerza pública. Ay, Andrés, lo que hay que decir, y qué pesar tener que decirlo así, usted donde estuvo, ahí literalmente es un secuestradero, tan cerquita a Popayán, y ya son varios los casos que lastimosamente hemos conocido, pero no solo de secuestros, también de atentados. Sí, Mónica, atentados como el que sufrió el senador de la República, Temístocles Ortega, o un caso aterrador que nos preocupó muchísimo en el mes de agosto, el secuestro y posterior asesinato de la estudiante Angie Paola Tovar y del conductor Adrián Marcillo. Estos hechos los reconstruimos también en nuestro paso por el túnel. Esta es la vereda del túnel. Un tramo de 7.7 kilómetros desde el corregimiento El Cairo, entrada a Cajibío, hasta el río Piendamó. El terreno está flanqueado por laderas empinadas, cerros altos o paredes rocosas y con por lo menos 10 bifurcaciones hacia la cordillera occidental, lo que lo convierte en el favorito de los delincuentes para salir al corredor internacional, cometer sus actos terroristas y huir por rutas que prácticamente son un laberinto. En la vía Panamericana, en el sitio conocido como el túnel, a unos 20 minutos de aquí de Popayán. Vean, vamos a seguir nosotros con las noticias que importan en nuestra app de Noticias RCN. Aquí viene una locución del presidente de la República. Son las 7 de la noche, 4 minutos, Mónica. Veníamos hablando del deterioro de seguridad en el país y particularmente en el departamento del Cauca. Se habla mucho ya de un punto que es tan peligroso que le llaman el secuestradero. ¿Cómo le parece? Y no solo eso, que hay que sumarle, no solamente los casos de secuestro que se han reportado, sino también de atentados. Y ese es el recorrido que hemos hecho, eso es el reconocimiento que hemos hecho del lugar. Y también, José, hay que decirlo, esa es la alerta que también desde los medios de comunicación hacemos para que presten un poco de atención a estos sitios tan peligrosos del país. Esta es la vereda del túnel, un tramo de 7.7 kilómetros desde el corregimiento El Cairo, entrada a Cajibío, hasta el río Piendamó. El terreno está flanqueado por laderas empinadas, cerros altos o paredes rocosas y con por lo menos 10 bifurcaciones hacia la cordillera occidental, lo que lo convierte en el favorito de los delincuentes para salir al corredor internacional, cometer sus actos terroristas y huir por rutas que prácticamente son un laberinto. En la vía Panamericana, en el sitio conocido como el túnel, a unos 20 minutos de aquí de Popayán.
Esperamos que se tomen las medidas para enfrentar esto, que repito, ya es absolutamente inaceptable. Gracias al vehículo blindado y a su esquema de protección, el senador Ortega logró escapar del túnel, pero el 27 de agosto, la estudiante de la Universidad Nacional de Medellín, Angie Paola Tovar y Adrián Marcillo, desaparecieron en ese sector y posteriormente fueron hallados sin vida junto a una camioneta incinerada en la zona. Ellos viajaron de Huachucal. Prácticamente mi hija viajaba para Medellín a terminar sus estudios. En el último mes, hay un reporte extraoficial de 14 incursiones de delincuentes armados sobre la vía panamericana en el túnel, tramo que se convirtió para viajeros y transportadores en sinónimo de hurto, secuestro y asesinato. Increíble eso, Carlos Andrés, puede ser de día, de noche, a cualquier hora están pasando estas cosas, las autoridades están advertidas y siguen ocurriendo. Usted estuvo allí, conversó con la gente del lugar, ¿cómo encontró la situación? José Manuel, muy preocupante, especialmente por parte de los viajeros, por los usuarios de esta ruta internacional. Lo que logramos nosotros constatar, no hay presencia de la fuerza pública. ¿Cómo es posible que en este último semestre se hayan registrado más de 20 casos de incursiones ahí en ese corto tramo, que está a menos de 20 minutos de aquí, de la capital caucana? Y pues no encontramos ninguna unidad, por lo menos uniformada, ni de policía y ejército. Además, hay que tener en cuenta la grave situación de orden público que tuvimos hoy en el departamento del Cauca, en la que registramos 7 municipios bajo intensos ataques de las disidencias de las FARC. José Manuel, Mónica, es la información que tenemos a esta hora desde el departamento del Cauca. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Y ahí estamos atentos no solamente de ese punto, sino de la suerte de lo que pase con el hijo del cantante Giovanni Ayala. Pues a propósito, a través de sus redes sociales, este artista publicó un comunicado en el que se refería a la situación extremadamente difícil por la que atraviesa su familia. Ha señalado que no es momento de especulaciones y ha pedido consideración en medio de este dolor y la incertidumbre. Y en una de sus historias subió esa foto que ustedes están viendo, la imagen con su hijo, donde se lee: "Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios". Pues que se ha retornado a su hogar sano y salvo y pronto además. Ya les decíamos que esa vía es un peligro total. Recuerden que el senador Temístocles Ortega fue víctima de un ataque armado la semana pasada. Ahora denuncia que su seguridad no ha sido reforzada. Lanzó fuertes cuestionamientos contra el director de la UNP. ¿Qué ha pasado desde ese momento? Absolutamente nada. Estoy aquí en Bogotá, tengo por supuesto dificultades para ir al Cauca. Yo conversé personalmente con el director de la UNP, con quien hay que decirlo es muy difícil conversar. Ahí no hay diálogo. Pues buscando precisamente combatir a estos criminales de las disidencias y el ELN, en el Valle del Cauca firmaron un decreto para conformar un comité contra el terrorismo. Buscan especialmente evitar más hechos violentos en la vía panamericana. Porque la idea es que podamos anticiparnos, podamos prevenir y podamos también mitigar los actos terroristas que se suceden en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en Cali y en Jamundí. Bien, cambiamos de tema a las 7:09. Hablamos ahora de la conmoción que ha generado en el país todo lo relacionado con los menores muertos en medio de los bombardeos contra las disidencias de las FARC. La representante Catherine Jubinao denunció que, según cifras de Medicina Legal, serían más los menores que fallecieron en esos ataques. Según denunció la representante Catherine Jubinao, recogiendo información de Medicina Legal, serían 17 los menores muertos en medio de bombardeos ordenados por el gobierno y no 15 como se ha confirmado públicamente. Se habla de 2 jóvenes que habrían fallecido en bombardeos ocurridos en 2023 y 2024 en Argelia, Cauca. En julio de 2023, en Argelia, Cauca, en donde falleció, al parecer, un menor también en medio de este bombardeo. Y tenemos un segundo bombardeo registrado en abril de 2024, también en Argelia, Cauca, donde habría muerto otro menor. Además, según información de la congresista, otros 25 jóvenes habrían fallecido en medio de enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos armados. Sin embargo, la muerte de los menores habría sido ocasionada por armas de fuego de las fuerzas militares. Ya cerca de 42, sino que hay por lo menos 5 bombardeos en donde pudo haber
muchas más víctimas. Aunque el ministro de Defensa no se refirió puntualmente a la denuncia de Jubinao, sí habló sobre los menores reclutados que han muerto en combates. Insistió en que las operaciones han sido legales y ordenadas por el presidente Gustavo Petro. Lo que sí sabíamos nosotros es que la probabilidad de que existieran menores ahí en esa zona era alta por el reclutamiento que están haciendo. Pero la certeza de saber si estaban ahí o no, no la hay. La representante también le hizo un llamado al gobierno para que tome acciones puntuales cuando la Defensoría realice las alertas tempranas en los territorios. En medio de ese mismo debate, la defensora del pueblo, Iris Marín, hizo fuertes reclamos al ministro del Interior. Dijo que no ha asistido a las reuniones de alertas tempranas. Al señor ministro del Interior nunca nos hemos encontrado en una CIPRAT. He tenido reuniones sobre las alertas tempranas con el ministro de Defensa, con el consejero comisionado de paz, con prácticamente todas las autoridades. Y no ha sido posible tener una reunión con el ministro del Interior sobre este tema. ¿Cómo le parece? 7:11. Y detrás de la tragedia del bombardeo en el Guaviare, donde 7 menores murieron, hay historias que destrozan. Hay que recordar aquí que los culpables de toda esta situación son ellos, los criminales. Pues conocimos el dramático testimonio de la familia de un adolescente de apenas 16 años que había sido reclutado hace 3 meses. Pasados 10 días del bombardeo en Guaviare, siguen creciendo las preguntas sobre la operación militar, así como crece el dolor de los que perdieron a sus seres queridos, especialmente las familias de los niños y adolescentes. Éramos apenas 2 hermanos, él y yo. Éramos 2 niños nomás. Él era un muchacho que él estudiaba, era muy apegado a los dos, éramos inseparables. Había desaparecido hace 3 meses, víctima de manos criminales que se lo llevaron a la fuerza, y apareció sin vida producto del bombardeo de un estado que debía protegerlo. Supuestamente protege a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y en ese momento sabía que había menores de edad y así no le importó. Hoy, cuando el país intenta entender qué ocurrió en ese operativo, familiares tramitan en Villavicencio el traslado de los cuerpos a sus lugares de origen. Y escuchen bien, por plataformas digitales, así es que están reclutando principalmente a menores estos grupos criminales y especialmente a indígenas, a campesinos, afrodescendientes que se encuentran en zonas alejadas del departamentos como el Cauca. El reclutamiento de menores de edad por parte de grupos ilegales migró a lo digital. A través de plataformas les muestran una supuesta vida ostentosa y les ofrecen falsas promesas laborales. También los cautivan con entrenamientos militares bajo el uso de drones y hasta en ocasiones los enamoran. Los llevan a campamentos, les han prometido incluso pagos, y a partir de que llegan al campamento ya se convierten en secuestrados. Prometen comida, reconocimiento y disfrazan una supuesta ayuda a cambio de llevarlos a sus filas. Son capturados, secuestrados, sometidos, esclavizados y esclavizadas. Los videos van dirigidos principalmente a niños y niñas indígenas, campesinos y afrodescendientes en situación de vulnerabilidad en departamentos como el Cauca, donde se reporta el 71% del reclutamiento. Este año, y según la Defensoría, van 162 niños reclutados en todo el país. El año pasado hubo 625 niños en manos de los grupos ilegales. 7:14, revisemos otra de las noticias del día. Sigue el caos en la vía Bogotá-La Calera por los bloqueos que se registran desde esta mañana. Shirley Salazar, usted ha estado pendiente de la situación y a esta hora le quiero preguntar cómo va la cosa. José Manuel, televidentes, buenas noches. Pues desde esta mañana habitantes del municipio de La Calera, aquí en Cundinamarca, han impedido el paso de vehículos por este importante corredor vial que conecta pues a La Calera con la capital colombiana. Ahí ustedes ven parte de los bloqueos, solo se permite el paso de ambulancias y servicios de salud, no de vehículos particulares, tampoco de buses intermunicipales, y pues hay distintas afectaciones. Ellos que están exigiendo que se haga una actualización catastral de manera justificada, porque denuncian cobros desmedidos en el impuesto predial derivados pues de catastro. Ellos han instalado una olla comunitaria y dicen que van a continuar acá haciendo sus reclamos hasta ser escuchado por parte de las autoridades. Por su parte, la alcaldía del municipio de La Calera ha dicho que ha respondido todos los derechos de petición de la comunidad y que también están dispuestos al diálogo, a concertar con ellos para que se puedan pues levantar estos bloqueos.
Más de 12 horas completan los bloqueos en la vía que de Bogotá conduce a La Calera. Vehículos de carga pesada parqueados en la carretera, trasteos a hombro y largas caminatas con niños es la única opción para quienes necesitan movilizarse. Ya llevamos como más de 1 hora y media. Vengo desde la niña caminando desde la montaña, que está siempre lejos, más allá de La Calera. Como está bloqueado, toca ir hasta el otro lado y volver, vea, hasta aquí otra vez nos toca devolvernos hasta el último del conjunto. Pero pues toca porque no hay otra forma que podemos hacer. El motivo de la protesta, según los habitantes del municipio de La Calera, es el aumento en el avalúo y el impuesto predial. No tienen cómo pagar impuestos que les han subido el 5.000 por el 5.000%. O sea, eso es inaudito. Porque no nos dan las garantías. Eso es lo que la gente quiere. Estuvimos desde las 6 de la mañana dispuestos en este espacio para el diálogo, la concertación. Los manifestantes dicen que los bloqueos continuarán hasta que la alcaldía de La Calera les entregue una solución a sus requerimientos. Y como las puertas del diálogo están abiertas por parte de los habitantes de La Calera y las autoridades locales, pues hace pocos minutos inició una reunión en el coliseo principal de este municipio que busca soluciones definitivas y que permitan pues abrir la vía y el paso para los vehículos en este importante corredor vial. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta reunión y a las conclusiones. Muy buenas noches. Muy atentos quedamos, Shirley, a esas conclusiones. Sabemos que hay mucha gente interesada en saber que no se afecte el tráfico, sobre todo el día de mañana. 7:16 y la Contraloría le pone la lupa a la compra de los aviones suecos de combate. El ente de control le pidió al Ministerio de Defensa todos los documentos contractuales que soporten la transacción de la compra de esos 17 Gripen por más de 16 billones de pesos. El ministro de Defensa respondió, dice que ha sido un proceso transparente. Esta es la carta con la que el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez le pidió al ministro de Defensa explicaciones por la firma del contrato con el que se adquirieron 17 aviones. Adjuntar copia del contrato con la empresa que asesoró el Ministerio de Defensa en el proceso de contratación para la adquisición de los aviones Gripen. Anexar los soportes de las diferentes opciones evaluadas para la adquisición de los aviones franceses, F-16 u otros, indicando las razones técnicas, legales y económicas que sustentaron la selección de los aviones Gripen. Para el organismo de control es fundamental entender cuáles fueron las razones del ministerio para descartar otras opciones antes de escoger la empresa sueca. El ministro respondió: que estén tranquilos todos los colombianos, que ni un solo peso se ha perdido y lo más importante, que se está adquiriendo una de las mejores capacidades para su defensa. El ministerio tendrá 5 días para remitir las pruebas solicitadas por la Contraloría. Pues muy polémico, sin duda, 7:18. Otro tema, con la firma del decreto que reduce a 0 los aranceles para importar hilo de algodón, las centrales obreras advierten que más de 38.000 empleos entre directos e indirectos, Mónica, oiga bien, están en alto riesgo de desaparecer. No solo eso, dice que terminaría marchitando la producción nacional y favoreciendo esos mercados de China y de India. El decreto del gobierno deja en 0% los aranceles para importar hilos de algodón y otros insumos textiles. Resulta incomprensible que sin ningún estudio técnico serio se haya tomado una decisión que pone en riesgo directo nuestros empleos, la industria nacional y el bienestar de miles de familias colombianas. Para las empresas, la entrada de estos productos a costo cero implicaría reducir su producción y poner en riesgo empleos. Para nosotros esto constituye un acto de traición al mandato popular, a quienes apostamos al cambio, y ahora vemos cómo se nos desconoce y se nos compromete nuestra estabilidad laboral. El presidente del ANDI también se pronunció sobre la iniciativa. Alerta, el gobierno nacional ha tomado una decisión que acabará con la industria de hilos en Colombia. Desaparecerán 8.000 empleos y algunas de las compañías más representativas del sector. Centrales obreras como la CGT proyectan la pérdida de 30.000 empleos indirectos. De igual manera, el decreto afectaría a los productores de algodón de Córdoba, Cesar, Tolima, Huila y Meta. Mónica, y seguimos hablando de la reforma tributaria que alista el gobierno y las alertas que distintos sectores están haciendo. Y uno de esos puntos importantes, José, de los que más preocupan, el impuesto a los licores. El proyecto plantea incrementos históricos en el IVA y en el impuesto al consumo. Uno de los puntos más sensibles de la ley de financiamiento es el aumento a los impuestos de los licores, vinos y aperitivos. Y nos dicen, arreglamos el tema de la cerveza, por ejemplo, no lo arreglaron, lo agravaron.
subiendo todavía mucho más las tasas. Según la propuesta, el IVA pasaría del 5 al 19%, un salto que representa un aumento de 280% en este rubro. En el impuesto al consumo, los licores y aperitivos pagarían de 342 a 750 pesos por grado de alcohol. Y en el caso de los vinos, la tarifa subiría a 750 pesos, lo que equivale a una alza del 224%. Esta discusión se da en un contexto en el que Colombia ya es el segundo país con mayor carga impositiva sobre los licores y donde este impuesto es clave para las regiones. Miren, y en la cumbre de petróleo, gas y energía en Cartagena, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó que gracias a los altos precios de la gasolina, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ya está casi cerrado sin la necesidad de subir el ACPM. Eso expuso a Ecopetrol seriamente a no tener liquidez, a no tener capacidad para invertir, pero lo hemos superado. Al cierre de este año, el saldo del FEPEC va a ser cercano a los 3 billones de pesos. Ya no van a ser 73 billones de pesos que hemos tenido que afrontar. Ante la posibilidad de que Ecopetrol venda el Permian, que es el activo con el que realiza fracking en Estados Unidos, la calificadora Fitch Ratings aseguró que esta decisión podría afectar la nota crediticia de la empresa. Quitando un activo importante como la Permian, vas a quitar reservas y vas a quitar producción. Entonces, ciertamente sería negativo para el perfil de negocio de la empresa y podría ser un driver para la calificación hacia la baja también. 7:21, volvemos con los deportes después de una pausa, si le parece, Mónica. Esperamos los goles, que seguramente habrá muchos de qué hablar. Sí, señora, ya venimos. Volvemos. 7:38, gracias por continuar con nosotros. Hablemos ahora de la propuesta que hace Juan Carlos Pinzón. El precandidato propone que en enero se realice una encuesta con los aspirantes que marquen más de 3% en intención de voto, para que luego participen en la consulta de marzo. Es decir, encuesta, pero también consulta. ¿Cómo es posible que en Colombia... Primero, nombrar ya unos compromisarios para llegar a un acuerdo antes del 8 de diciembre. Segundo, hacer una encuesta en el mes de enero. Todos aquellos que alcancen un umbral superior al 3% pueden habilitarse para ir a una consulta popular el 8 de marzo. Y antes de esa consulta popular, múltiples debates televisivos para que el país conozca con transparencia la posición y el carácter de cada uno de los candidatos. Pues a propósito de esta conversación política, hoy arrancamos un ejercicio en la aplicación de Noticias RCN. Abrimos un espacio para el debate, porque sí que lo necesitamos en este país, en estos momentos, escuchar, conocer todas las propuestas de candidatos de cara al 2026. Y arrancamos con la coalición de la Fuerza de las Regiones. Mónica, cuando programamos el debate, eran 4 aspirantes. Antes de arrancar, quedaron 3. Y cuando terminamos la discusión, quedó solamente 1. Juan Camilo Blanco nos cuenta en esta crónica política lo que pasó. Muy puntuales llegaron al canal RCN los precandidatos de la Fuerza de las Regiones, Juan Carlos Cárdenas y Aníbal Gaviria, para el debate de la gente. El ausente Juan Guillermo Zuluaga, que a tan solo un par de horas anunció su renuncia. Tenemos más de un centenar de precandidatos a la presidencia y esa dispersión está generando mucha confusión. Era mi deber dar un paso al costado. Ya con esta baja oficial, los aún precandidatos mostraron ideas y propuestas para llegar a la presidencia. Eso sí, respondiéndole a los colombianos que desde diferentes partes del país preguntaron por los temas coyunturales que los aquejan. Tengo problemas con mis medicamentos, algunos de los medicamentos. Si usted queda como presidente, ¿qué va a hacer al respecto? Hay que resolver los recursos, hay que ponernos al día en los pagos a las EPS. Y fíjense que las intervenciones que hizo este Estado, el gobierno de Gustavo Petro resultó, vuelvo y repito, peor la cura que la enfermedad. ¿Qué piensan hacer con las azonadas que se está presentando en Colombia? Como presidente voy a atacar todos esos grupos con toda la contundencia, con toda la majestad del Estado. Y con tan solo un sí y un no, dieron a conocer otras de sus posturas. ¿Ustedes apoyarían sí o no una intervención militar de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Es peor la usurpación de la democracia y la violencia contra la democracia y contra el pueblo venezolano. Esto tiene que ser más un efecto disuasivo, porque lo acaba de decir el presidente Trump, hay que abrir el diálogo y está dispuesto a recibir a Maduro y hablar claramente. ¿Autorizaría la publicación de su historial financiero, sí o no?
Sí, pero es que eso es contundentemente sí. Todo funcionario público tiene que ser transparente con los ciudadanos. ¿La acción militar de Israel en Palestina fue un genocidio, sí o no? Bueno, mire. Un Estado tiene la legitimidad de poderse defender. Lo de Israel fue un genocidio, pero obviamente lo de Hamás también fue un ataque terrorista absolutamente inaceptable. Pero pocos minutos antes de terminar el debate, una pregunta dio claridad del futuro de esta coalición. Usted está dando un paso al costado en este momento y la noticia al cierre de este debate es que el doctor Aníbal Gaviria es el candidato de la Fuerza de las Regiones. Estoy diciendo, como lo dijo Juan Guillermo, vamos a apoyar este proceso de unidad, de consensos, y Aníbal Gaviria sin duda nos representará perfectamente. Es decir, el candidato de que debía conocerse el próximo 1 de diciembre salió de Tribuna RCN, el debate de la gente, y es Aníbal Gaviria. Salió de ese debate de Tribuna RCN y hay un solo candidato que es Aníbal Gaviria, entonces por esa coalición de las regiones. 7:43, el exministro Juan Fernando Cristo, entre tanto, oficializó su candidatura a la presidencia de la República. No descarta ir al Frente Amplio en marzo del próximo año. En medio de un debate ambiente de polarización, hizo también un llamado a la sensatez. Hoy quiero anunciar formalmente la decisión de aspirar a la presidencia de la República. La democracia colombiana, al igual que sucede en la mayoría de las democracias del mundo, atraviesa momentos de división y radicalización profunda que exige moderación, sensatez y un verdadero propósito de lograr consensos sociales. Y de la política, otros debates que, para decir la verdad, también tienen mucho de política. El próximo 1 de diciembre se inicia la reunión de la Mesa de Concertación del Salario Mínimo. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, señaló que espera que el aumento del próximo año sea de 2 dígitos. Ya los gremios han advertido el riesgo que tiene un incremento exagerado. Vamos a la Comisión Nacional de Concertación este 1 de diciembre de manera unificada. El Comando Nacional Unitario definirá sus propuestas concretas. Estamos diciendo, eso sí, que tiene que ser de 2 dígitos el incremento para el próximo año en el salario mínimo. 7:44, hablamos de noticias del mundo en medio de la creciente presión de los Estados Unidos contra el régimen venezolano. El diario estadounidense The New York Times reveló que el gobierno de Donald Trump habría desestimado una oferta de Nicolás Maduro para abandonar el poder de 2 años porque les habría parecido mucho tiempo. Nuestro corresponsal en Washington, Roberto Macedonio, con la información. Roberto. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La Casa Blanca habría rechazado una propuesta de Nicolás Maduro para dejar el poder dentro de 2 años. Es lo que publica hoy el periódico New York Times en un informe donde señalan también conversaciones indirectas entre Washington y Caracas que se estarían produciendo en estos momentos. También hablan de la posibilidad de que el Pentágono lleve a cabo ataques en territorio venezolanos sobre bases militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas del régimen chavista. Todo esto en medio de la creciente presión militar frente a las costas de Venezuela, donde se encuentra el U.S. Gerald Ford en aguas del Mar Caribe. Me refiero al mayor portaaviones del mundo, y también el buque de guerra Iwo Jima, que está realizando ejercicios militares. En medio de todo este contexto, Donald Trump no cierra la puerta al diálogo y dice estar dispuesto a tener conversaciones con Nicolás Maduro. La información desde Washington, para Noticias RCN. Roberto, gracias. Y mientras crece la presión contra el régimen venezolano, también aumenta la persecución. Oigan esto, una mujer fue condenada a 30 años de cárcel por difundir un audio crítico al madurismo. ¿Qué tal? Así como lo oyen, los abusos del régimen que controla todos los poderes públicos. Esta es la historia. No sé hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta dictadura de Maduro que nos está matando de hambre a todos los venezolanos. Dios mío. Ya no hay comida, no hay medicinas, cada día es más difícil y uno siente que nadie escucha. Por favor, que alguien haga algo. Quien se escucha en el audio es Maggie Orozco, una mujer de 65 años que desempeñaba como médico general. Con dolor expresa la realidad que viven millones de venezolanos, pero al hacerlo pagó un precio muy costoso, su libertad, de la que fue privada desde el 5 de agosto de 2024, luego de que fuera denunciada por supuestamente incitación al odio. Todo por un audio que difundió en un grupo de WhatsApp y que era crítico al régimen de Maduro. Ese día fue arrestada en San Juan de Colón, en el estado Táchira, fronterizo con Colombia. El 15 de septiembre, un mes después de su arresto, sufrió un infarto. Pese a ello, continuó detenida.
y el 14 de noviembre de este año fue condenada a 30 años de cárcel tras ser acusada de traición a la patria, incitación al odio y conspiración. 7:47, de visita en Madrid, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, informó que la Cancillería envió nota verbal al gobierno de Estados Unidos pidiendo explicaciones formales sobre la inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton. Solicitó el retiro del mandatario de dicho listado. La inclusión del presidente y su familia en la lista Clinton es bastante injusta, ¿no? Es como un castigo a Colombia en cabeza del presidente, porque el presidente es el jefe de Estado y es el presidente legítimo de nuestro país, y incluirlo ahí pues realmente es una situación muy negativa, tanto para él personalmente y todo lo que implica, como para el país. Bien, y mucha atención porque la fiscal general de Estados Unidos anunció que aumentó a $15 millones la recompensa por información que lleve a la captura de un narcotraficante canadiense que está vinculado con el asesinato de un colaborador que trabajaba para el FBI. Este crimen se registró en Medellín el 31 de enero. Quiero dar las gracias a la Policía Nacional de Colombia, que nos ha ayudado enormemente. Quiero dejar claro que las drogas están matando a nuestros hijos. La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, agradeció el apoyo de la policía colombiana en la investigación del homicidio en Medellín en enero de este año de Jonathan Christopher Acevedo García, de 42 años, un ciudadano colombo-canadiense. El fallecido era testigo clave del FBI del caso del canadiense Ryan James Wedding, apodado como el Pablo Escobar moderno y cabecilla de una organización criminal transnacional vinculada al cártel de Sinaloa, que según las autoridades colabora con un grupo neoparamilitar colombiano para producir drogas y luego transportarlas a México, Estados Unidos y Canadá. El Departamento de Estado ha aumentado la recompensa por Ryan Wedding de 10 a 15 millones de dólares. También ofrecen una recompensa de $2 millones para dar con los responsables del crimen del colaborador del capo asesinado en Colombia. Por este crimen, 10 personas fueron arrestadas, entre ellos 2 colombianos y una residente permanente legal de Colombia en Estados Unidos. En Ucrania, las autoridades elevaron a 25 el número de muertos tras el ataque ruso en Ternópil, situado a unos 200 kilómetros de la frontera con Polonia. Entre los fallecidos se encuentran 3 menores de edad. La ofensiva rusa, en la que dispararon 476 drones y 48 misiles, también dejó más de 70 heridos y afectó gravemente infraestructuras civiles, industriales y energéticas. Oigan, esta historia de un ciudadano sueco que vivía en la indigencia en Cartagena terminó en las calles del centro de la ciudad tras una visita de turismo. Gracias a la alcaldía pudo regresar a su país con su familia. Así, en condición de calle, vivía este ciudadano sueco de 57 años en el centro histórico de Cartagena, dependiendo de la caridad de los comerciantes. Su historia conmovió a la comunidad y motivó a la alcaldía a brindarle acompañamiento para ayudarlo a recuperar su dignidad. La Secretaría de Desarrollo Social, a través del programa Habitante de Calle, adelantó todo el proceso de retorno humanitario para esta persona que necesitaba esta ayuda. Esto se hizo en coordinación con la Embajada, el Consulado de Suecia. Durante el proceso, un equipo social lo bañó, lo alimentó y lo cuidó mientras avanzaban los trámites con Migración Colombia y autoridades suecas para resolver su situación judicial y prepararlo para regresar a su país. Volver a condiciones normales, mucho más rápido, también toda la comida, bonitas instalaciones, cuidados, televisión, propiedades, sí, todo muy bien. Hoy, Sven Robert Stefan ya está en casa, de vuelta en Suecia, tras un retorno gestionado con humanidad y acompañamiento paso a paso. Y nos conectamos con Juan Lozano, director de la FM. Juan. Hola, José Manuel. Mónica, hoy, a propósito del tema de los bombardeos, la pregunta es, ¿qué es hipocresía? Les tengo 2 respuestas. Hipocresía es haber acusado de asesino al ministro de Defensa en un gobierno anterior porque habían ordenado bombardeos, y hoy mirar para el otro lado frente a los bombardeos recién ordenados por el gobierno al cual apoya. En la otra tolda, hipocresía es haber defendido a ultranza los bombardeos en otro gobierno y hoy proponer una moción de censura contra el ministro de Defensa del actual gobierno. Una cosa debe estar clara: los bombardeos
están permitidos dentro del derecho internacional y el derecho de la guerra. Lo que pasa es que deben estar sometidos a unas condiciones, a unas verificaciones y a unas cargas de diligencia para preservar la vida y la integridad de los civiles y los niños. Pero que el debate se dé con franqueza, sin hipocresía y sin oportunismos políticos. Sin hipocresía, de acuerdo, don Juan. 7:52. Los 40 años de la tragedia de Armero mantienen viva la memoria de Colombia. En Manizales e Ibagué, el artista plástico Guillermo Londoño rinde un homenaje con una obra pensada para que las nuevas generaciones no olviden lo ocurrido. Lo que el ojo no ve es la exposición que está llegando a su fin en el Museo de Arte de Caldas y que rememora momentos de los antepasados de la región. Es una exposición de la memoria, es una exposición que trae a colación los orígenes, los antepasados, que por violencia terminaron todos, como hemos terminado todos en la ciudad de Bogotá. Pero la obra del artista bogotano continúa en Ibagué, donde a través del arte se rememora los 40 años de la tragedia de Armero. En donde se pinta una exposición de de esa tragedia, pero desde el sentimiento, desde la memoria. No está referenciada con fotografías, no está referenciada con videos, es simplemente como una experiencia muy profunda de lo que tuvo que haber sido. Es una obra pensada para que las nuevas generaciones no olviden lo que pasó hace 40 años. Hay una generación que olvidó, parte del público que yo tuve fueron sobrevivientes de Armero y me decían que agradecían que después de 40 años se recordara. La exposición Silencio Compartido puede apreciarse desde hoy en el Museo de Arte Moderno del Tolima, en Ibagué. ¿Qué futuro le espera a un país en el que a los niños les roban la infancia? ¿De qué paz hablamos? Mónica, y aquí en Noticias RCN nos importa mucho la salud. Seguimos con los miércoles de salud y hoy tenemos un tema interesante, la nutrición. Uy, bastante interesante. Bueno, le cuento. Muy pendientes también de los Sigue niños, aquí en la ¿no? aplicación de Noticias RCN. Ahí estamos informándolos todo el tiempo, ustedes saben, no solamente por nuestra señal abierta, sino en nuestras plataformas digitales. Chao.